Buenas tardes. En este momento iniciaremos el primer taller de termodinámica, conceptos básicos. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de fenómenos termodinámicos. ¿Cuántas veces habremos dicho qué frío hace, qué calor tengo? Deja que se enfríe un poco la sopa sin darte cuenta de que estabas hablando de pura termodinámica. Antes de comenzar, es necesario estudiar el diálogo anterior. Entonces, en este caso estudiamos leyes de los gases. Seguramente conoces las ollas a presión. En ellas los alimentos se cocinan hasta 3 o 4 veces más rápido que en una olla tradicional. Pero ¿sabes por qué es así? A continuación, analizaremos qué pasa cuando se comprime un gas ideal y observaremos cómo se modelan y comportan sus partículas. Así podremos inferir en algunas importantes leyes de los gases. Iniciemos. Para comprender cómo funciona una olla a presión, conviene explorar algunos fenómenos relacionados con la comprensión de los gases. A la izquierda podemos observar un gas contenido en un cilindro cerrado con un pistón. Miremos la animación y contestemos qué es lo que podemos observar que sucede con el gas al aplicar más presión sobre él. Podemos observar que este se comprime. En efecto, lo más evidente es la reducción en el volumen del gas. También podemos observar otro fenómeno que es el aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura. Correcto. También aumentó un poco su temperatura. Intentemos ahora explicar lo observado. Para explicar la primera parte del fenómeno observado, la reducción del volumen del gas, vamos a estudiar únicamente los valores de presión y volumen. Por ahora eliminaremos la tercera variable, en este caso sería la temperatura, es decir, la mantendremos de manera constante. Necesitamos observar la animación y con base en los datos obtenidos escribiremos lo que nos llama la atención respecto a la relación que existe entre la presión y el volumen. Entonces podemos decir que a menor volumen o a mayor presión, menor volumen. Es cierto que varían en sentido contrario. Si sube la presión, el volumen se reduce y viceversa. Ahora multiplicaremos los distintos valores de presión por los valores correspondientes al volumen, que encontraremos, pues como en este caso volumen es 6 y la presión es 12, esto nos equivale a 12. Acabamos de descubrir la ley de Boyle, que establece que a temperatura constante el volumen de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él. Esto significa que cuando la presión aumenta, el volumen se reducirá en la misma proporción. Por ejemplo, si la presión se duplica, el volumen se reducirá a la mitad. La expresión matemática de esta ley es presión por volumen es igual a la constante, lo que indica que el producto de la presión por el volumen es una constante. Volvemos a bajar el pistón en la animación para corroborar la constante. Ahora tenemos en nuestro gas contenido un espacio menor ejerciendo sobre él una mayor presión. ¿Qué crees que sucedería si reduciéramos nuevamente la fuerza ejercida sobre el pistón? En este caso el pistón subiría nuevamente. Así es, el pistón volvería a subir, por lo que el volumen del gas incrementaría de nuevo. Esto se ve aquí: la magnitud de la presión externa de un gas es idéntica a la presión interna del mismo, es decir, la que ejerce sobre el entorno que lo confina. Esto lo podremos entender si pensamos en una jeringa vacía, es decir, llena del gas llamado aire. Si mantenemos tapado con un dedo la boca y empezamos a empujar con el dedo pulgar sobre el émbolo,
lograremos comprimir un poco el aire dentro de la jeringa, pero cuando soltemos el pulgar, el émbolo regresará a su posición inicial debido a la presión interna con la que el aire empuja las paredes. Podemos explicar el aumento en la presión interna del gas haciendo un acercamiento a su estructura molecular. Debemos leer el texto y reproducir el video para ver qué sucede con las partículas si elevamos la presión sobre el gas. Después trataremos de explicar el aumento en la presión interna del gas en función del movimiento y los choques de las partículas. A nivel submicroscópico, los gases se representan como un conjunto de partículas que se mueven libremente sin que haya alteración o interacción entre ellas, con excepción de cuando chocan. Podemos decir entonces que las partículas tienen energía cinética, que es la energía derivada del movimiento, y cuando rebotan contra la superficie de material que las confinan, ejerce fuerza sobre ella. Entonces necesitamos explicar el aumento en la presión interna del gas en función del movimiento de los choques. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza permanecerá igual, permanece igual, pero el área disminuye. En efecto, las partículas están confinadas en un área más pequeña. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues estas ejercerían mayor fuerza. Para poder explicar el fenómeno, considera que la presión es igual a la fuerza dividida por el área. Ahora observa lo que sucede con la fuerza y el área. Y reflexiona. ¿Qué consecuencias tiene para los choques de las partículas contra las paredes? Estas ejercen mayor presión. Las partículas están confinadas en un área más pequeña, sin embargo la fuerza permanece igual. Por lo mismo ejercerán al golpear más seguido contra la pared, por lo que ejercerán más presión. Regresemos ahora a nuestro caso inicial, donde la temperatura sí varía. Utilizando los pulsadores para manipular los valores de presión, volumen y temperatura, debemos fijarnos sobre todo en la relación presión-volumen. Vamos a decir, presión iniciamos cuando es el volumen con 6. ¿Hay algo que te llama la atención? La presión aumenta. La presión aumenta y el volumen disminuye. Recuerda lo que constatamos anteriormente respecto a la presión y el volumen. La temperatura constante se relacionan de manera inversamente proporcional. ¿Es el caso aquí? Vamos a decir que no. En efecto, en este caso la presión aumenta y el volumen del gas disminuye. Pero no en la misma proporción con el mismo aumento de la presión. El volumen disminuye menos debido a que aumenta la temperatura del gas. Pues con base en lo anterior, ¿cuál de las fórmulas que se muestra en la figura, que se muestra a la izquierda, expresa correctamente la relación entre las magnitudes presión, volumen y temperatura en cualquier gas? Debemos seleccionar la que consideremos correcta, tomando en cuenta que K es una constante, es decir, el valor fijo, que depende de las características del gas, y la variable N expresa la cantidad de N.
La fórmula sería esta. En efecto, la fórmula de la Ley General de los Gases indica que la temperatura de un gas es proporcional al producto de su presión y volumen. Esto es consistente en el comportamiento que habíamos observado al subir la presión. La temperatura aumenta, eso se debe a que el volumen disminuye, pero no tanto como en el caso inversamente proporcional. Por eso cuando mayor sea la presión, mayor será el producto. Presión por volumen, es decir, la temperatura. En los experimentos que hemos realizado siempre había el mismo gas, en la misma cantidad, así que podemos abreviar la fórmula de la ley de los gases así: presión por volumen igual a temperatura. Regresemos ahora con nuestra olla a presión. ¿Cuál de estas tres variables se mantiene constante cuando cocinamos alimentos en ella? Podemos decir que el volumen. Claro, en la olla a presión la única variable de las tres que varía es el volumen disponible dentro de ella. Y al mantenerse constante el volumen, ¿cómo crees que se relaciona la temperatura y la presión? Esta aumentaría. Así es. Así es, al subir la temperatura la presión aumentará en la misma proporción y viceversa. Ya descubrimos la otra forma de la ley de los gases, la ley de Gay-Lussac, según la cual el volumen constante de la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, ¿por qué los alimentos se cocinan más rápidamente en una olla a presión? Trataremos de encontrar la respuesta sin escribirla, tomando en cuenta que a mayor presión el punto de ebullición de la sustancia se eleva. Después consulta la información a la izquierda. Entonces acá podemos decir ¿por qué los alimentos se cocinan más rápido en una olla a presión? Porque su punto de ebullición aumentaría. Termodinámica, conceptos básicos. Como ya sabemos cómo se comportan los gases y qué sucede cuando los calentamos y comprimimos, ya sea a temperatura constante o no, ahora bien, no es fácil mantener constante la temperatura de un gas al comprimirlo. Para que suceda eso se tiene que cumplir una serie de condiciones que se desmenuzarán en el siguiente diálogo. En el diálogo anterior vimos que al comprimirse un gas suele aumentar su temperatura. Ahora, ¿qué sucede exactamente al interior de las sustancias cuando se calientan? Vamos a remitirnos nuevamente a la dimensión submicroscópica de la materia para encontrar la respuesta. Al lado se muestra el cilindro que ya conoces con un conjunto de esferas representando las partículas de gas. Reproducimos el video y descubrimos qué pasa con el movimiento de las partículas cuando aumenta la presión sobre el pistón. Entonces acá podemos decir que las partículas aumentan la velocidad. En efecto, lo que pasa cuando comprimimos un gas es que sus partículas no solo quedan confinadas en un volumen más pequeño, también aumenta su velocidad. Cuando chocan con el émbolo en movimiento,